Gloria a Dios. Capítulo 12. Capítulo 12. Gracias te damos, Señor. ¿Lo tenemos? Muy bien. Damos lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Ponga atención a la palabra, no se distraiga. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en él todas las familias de la tierra. El Señor bendiga su palabra. Pero antes de sentarse, vamos a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, elevamos esta oración, primeramente porque hoy nuestro país cumple un año más de existencia en todo este territorio. Gracias te damos por habernos dado la bendición de generar tanta riqueza dentro de nuestro país, tanto, Señor, en lo mineral, en el mar y aún en el aire. Gracias por este día especial. Pero de manera muy especial, te pido junto con toda la iglesia, por la nación de Venezuela, que hoy están en votaciones, Señor, para un nuevo cargo presidencial. Tanta tristeza, miseria y sufrimiento que esta nación atraviesa, Señor, permite que hoy se termine. Permite que hoy se acabe todo ese flagelo de un gobierno nefasto, de un gobierno satánico, Señor, y que aparezca una nueva luz, la luz de tu misericordia, la luz de tu amor, la luz, Señor, oportuna para liberar a tantas vidas, especialmente hermanos, hijos tuyos que viven allí y que sufren al igual que toda la población. Tanta gente que ha muerto injustamente, jóvenes y aún niños, tanta miseria y tanto dolor, se termine en esta hora, Señor, en este día. Padre, glorifícate de una manera especial. No permitas que el mal siga reinando, imperando en esa nación, como en ninguna nación, Señor. En el nombre de Jesucristo, bendícenos a través de tu palabra ahora, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Pueden sentarse, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Dios, desde el inicio de la creación, cuando ya todo estuvo culminado y el hombre estaba en esa relación maravillosa con Dios, Dios estableció el gobierno humano. El gobierno humano, porque le delegó la responsabilidad a Adán de gobernar, de sojuzgar la tierra. Que la tierra se poblara. Y que no solamente se poblara, sino que estuviera bajo un régimen de amor, de unidad, de justicia. Ese fue el propósito de Dios cuando creó al hombre y a la mujer. Todos sabemos lo que pasó. El enemigo
cegó a Eva primeramente, luego a Adán, y convirtió entonces a estos dos seres tan importantes para Dios en sus esclavos, cegando sus entendimientos y arrastrándolos a una consecuencia que parece nunca terminar, pero que tiene su final. Va a llegar su fin, el fin de todas las cosas malas, de toda esa obra maligna. Un día va a terminar. Por eso la Biblia habla del fin de todas las cosas que se hacen en esta tierra. Pero para Dios nunca fue malo el gobierno humano, porque Él mismo lo instituyó, Él mismo lo estableció. Y a partir de ese entonces hasta los días de hoy han venido diferentes tipos de reinados y de gobiernos que a través de la historia nos han dejado precedentes de cosas buenas y de cosas malas, de la maldad del hombre en todo su esplendor y de la bondad y el amor de Dios a través del hombre en todo su esplendor también. Muchos reinos surgieron, pero por supuesto los reinos cometieron uno de los pecados más graves que el hombre puede cometer: sustituir a Dios por otro Dios, por un Dios que en realidad no lo es, porque los hombres comenzaron a inventar una serie de dioses, tal vez estableciéndolo según las circunstancias y el lugar. El Dios del mar, el Dios del viento, el Dios de la tierra, el Dios o la diosa del amor, el Dios de la guerra, etcétera, etcétera. Y todos estos dioses, parcelados cada uno en su territorio, según las creencias antiguas, eran los dioses que gobernaban la tierra, la humanidad. Había que rendirles pleitesía, había que rendirles honor, había que exaltarlos, porque de lo contrario la furia de estos dioses podía generar graves consecuencias para toda la humanidad. Por eso se presentaban sacrificios hasta de seres humanos, para aplacar la ira o para mantener en contentamiento a estos pseudo dioses que los hombres mismos habían inventado. Dios, el creador, amo, dueño y señor de todas las cosas, fue desplazado, fue destituido de la verdadera adoración, de la verdadera fe y de verdadero temor que debemos tenerle a Él. Esto es lo que originó en Dios muchas veces en ira, desatando calamidades, desatando ruinas, desatando sus juicios sobre los diferentes reinos, diferentes gobiernos que no estaban dentro de la voluntad de Dios. Ante esta realidad y ante estos reinos que no eran aparentes porque ninguno buscaba a Dios, Dios decidió formar un reino, formar una nación que le sirviera a Él, que le reconociera a Él, que mantuviera el nombre de Dios en alto. ¡Gloria a Dios! Y escogió un hombre llamado Abraham, un hombre que ni siquiera
adoraba al verdadero Dios. Un hombre entregado a la idolatría, porque Abraham estuvo entregado a la idolatría, como otros más. Pero, como dice en el libro de los Hechos, creo que es capítulo 17, verso 30, que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Dios escoge a Abraham, un hombre ya mayor, un hombre ya maduro, un hombre que ni siquiera podía tener hijos porque su mujer era estéril y él ya estaba en una edad avanzada. Pero Dios lo escoge para glorificarse y formar una nación a través de este hombre y su mujer. Por lo tanto, Dios se le aparece a Abraham. Dios le habla a Abraham. De hecho, la aparición, la forma en que Dios trató con Abraham era tan contundente que Abraham no tuvo la menor duda de que era Dios. Eso generó en él una convicción tan fuerte, tan grande, que tal vez otros no lo entenderían. Y ese es un hecho que ha venido suscitándose de generación en generación hasta el día de hoy con nosotros, que los que somos cristianos lo somos no por una cuestión de herencia espiritual, no por una cuestión tradicional, sino por una cuestión de experiencia propia. Esa experiencia propia que hemos tenido con Dios ha generado en nosotros una convicción tan fuerte, tan convincente, tan grande, que muchos no lo pueden entender y creen o lo asocian con el fanatismo. Creen que somos fanáticos, que estamos locos, porque ellos no han experimentado lo que nosotros hemos experimentado. Así pasó en Abraham. Lo que él experimentó, nadie lo podía entender. Toda la familia de Abraham, sus hermanos, sus seres queridos, toda su parentela, cuando él salió por mandato de Dios a un lugar que ni siquiera sabía dónde era, porque dice el libro de Hebreos que salió sin saber a dónde iba. Solo Dios le dijo: deja tu tierra, tu parentela, y ve a la tierra que yo te mostraré en el camino. Para la familia eso era algo de locura. Eso no se podía entender. ¿Cómo tú vas a abandonar nuestro estilo de vida, nuestras formas seguras que tenemos acá, todo lo que has trabajado, todo lo que has luchado, todo lo que tú has creado con nosotros aquí? Eres un hombre ya estable. Tú tienes estabilizada tu economía, tienes a tu familia. ¿Por qué vas a salir a la aventura donde vas a estar a merced de tantos peligros, de gente mala que te pueden matar en el camino, de personas llenas de maldad que tú ni conoces, gente de otras naciones, gente pagana, gente cruel? ¿Dónde te vas a ir a meter, Abraham? ¿Vas a arrastrar a tu esposa y confinarla a esos peligros terribles? No lo hagas. No seas necio. Te estás volviendo loco. Estás fuera de sí, Abraham. Yo creo que nadie aprobaba que este hombre saliera y dejara todo. Pero la convicción de Abraham, que era una convicción espiritual, de fe, porque lo que tiene que ver con Dios es una convicción de fe. Lo que tiene que ver con otras cosas, con ideologías humanas, es una
convicción terrenal, pero la de Abraham, como la de nosotros, es una convicción de fe, porque está relacionada con el alto Dios. ¡Aleluya! Y esto hizo que Abraham fuera considerado el padre de la fe. Hasta el día de hoy se renombra la fe de este hombre, porque creyó sin saber a dónde iba. Esa es la verdadera fe del creyente. Obedece a Dios sin saber a dónde va, qué va a pasar, cuál es el futuro. Todas las ideologías y pensamientos y criterios humanos están basados en una planificación y en un objetivo determinado. Los seres humanos planificamos y apuntamos hacia a un resultado. Nuestras metas tienen un final. El que quiere ser médico apunta a estudiar medicina y llegar a ser el profesional médico que ha decidido ser. Eso es lo que en la mayoría de los seres humanos está presente. La planificación, porque sabe que hay un final y sabe cuál es el final. Pero en la materia de la fe, eso no existe. En la fe, nosotros somos como Abraham. No sabemos cuál es el final. Estamos basados única y exclusivamente en la promesa de Dios. En eso nos afianzamos. Por eso es que nuestra fe no tiene lógica. Porque no hay nada concreto hacia el futuro. Solo la total dependencia de Dios. De que Él se encargará de nosotros. De que Él guiará nuestros pasos. De que Él nos pondrá en el lugar que Él cree conveniente. Nosotros simplemente le servimos y le obedecemos. Por supuesto que esto tiene sus etapas, porque nuestra vida terrena es una vida a la cual Dios permite que soñemos, que tengamos ideales, que tengamos metas, que concretemos muchas cosas que deseamos, y está bien para Dios. Pero si Dios decidiera en cualquiera de nosotros interrumpir tal vez esos ideales y llamarnos hacia otro aspecto, hacia otras cosas, entonces allí es donde va a pasar lo que le pasó a Abraham. Que nadie estará de acuerdo, mucho menos los más allegados. Jamás estarán de acuerdo. Porque ninguno de ellos quiere que tú estés en peligro. Ninguno de ellos quiere que tú fracases. Ninguno de ellos quiere que tú retrocedas después de tanto sacrificio y esfuerzo que has hecho para salir adelante. Y que ahora por cuestiones de Dios, los cuales ellos confunden y le llaman por cuestiones de tu religión, estás tomando ahora acciones totalmente fuera de lugar. ¿Cómo vas a dejar tu trabajo? ¿Cómo vas a dejar tu país? ¿Cómo vas a dejar esto? ¿Cómo vas a dejar lo otro? Pero eso, en el supuesto llamado de Dios a una determinada acción, eso no es para todos. Pero todos estamos alertas a lo que Dios quiera hacer con nosotros. Todos. Porque Dios no llamó a Lot. A Lot lo pusieron como un cuidador, como alguien que iba a ayudar a Abraham.
Tal vez Abraham no lo quería llevar, pero la insistencia de la misma familia, del mismo Lot, que ya era un hombre, llevaron a Lot. Pero Dios no llamó a Lot, llamó a Abraham. El asunto era con Abraham, no con Lot. Y muchas veces esto no va a ser entendido cuando nos ocurra un caso parecido. Cuando en medio de tus triunfos, cuando en medio de tus logros humanos, Dios determine otra cosa para ti. Muchos de los que Dios incluso ha llamado no han obedecido. Porque para ellos no es fácil abandonar todo lo que han alcanzado. No están dispuestos. Por eso dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Pero Dios traza metas, Dios traza destinos para aquellos que tienen fe y viven en la fe. Pero Dios, todas las cosas que Él hace, las establece algo así como parte de un sistema. Las cosas que Él funda, las cosas que Él establece, las conforma como especie de sistema. Por ejemplo, el bien no es solamente el bien en el acto. El bien es parte de un sistema establecido por Dios. En ese sistema del bien, cuando uno obra bien, cuando uno ayuda, de forma automática, aparecen los resultados. Por ejemplo, la Biblia dice, el que da al pobre, presta a Dios. Esa palabra está indicando que hay una consecuencia de la cual Dios recompensa. En el sistema del bien hay consecuencias que vienen de parte de Dios. Bendiciones, recompensas que Dios establece o ha establecido dentro de ese sistema. Y ese sistema del bien no tiene limitación para grupos especiales. Por ejemplo, en el sistema del bien no se requiere ser cristiano para tener los mismos resultados de bendición y de retribución. Aún una persona pecadora que hace bien, por ejemplo, un juez injusto, un juez pecador, un juez adúltero, un juez ladrón, dentro de todos los procesos que él siempre está desarrollando, de repente hace justicia en uno de ellos. El hecho de hacer justicia, automáticamente esa acción es relevante dentro del sistema del bien. Le genera bendición, le genera buenas consecuencias, porque ha actuado con justicia, ha hecho el bien. No lo salva, no es una acción salvadora del alma, no es que eso lo lleva al cielo, no. Es una recompensa del bien por hacer justicia. ¿Entienden eso? Usted es creyente, pero puede estar mal con Dios. Usted puede estar en pecado, pero usted honra a su madre y a su padre, aún siendo un creyente pecador.
Y por honrar a su padre y a su madre, Dios le añade años de vida. Por esa acción que tiene promesa y que está dentro del sistema del bien. Bendito sea el nombre del Señor. Pero también está el sistema del mal. El sistema del mal acarrea juicio, condenación, miseria, destrucción, muerte. Todo el que hace lo malo se expone al fracaso, a la desgracia de su propia vida, de su propia familia, según lo que haga. Si es presidente de un país, al fracaso y destrucción de su país. Porque cada persona genera un efecto dependiendo de la responsabilidad o el grado de responsabilidad que tenga. No es lo mismo el efecto que puede producir un alcalde de una ciudad al efecto positivo o negativo que pueda producir un presidente de la República. Tiene mayor alcance, mayor grado, y por lo tanto su accionar tiene que ser un accionar con mucha responsabilidad, porque va a generar efectos de ruina o de bendición. Va a estar dentro del sistema del bien o dentro del sistema del mal. Y por el grado de responsabilidad y jerarquía que tiene, esto va a traer consecuencias a toda la nación, porque es un representante de la nación. Y como representante de la nación, o genera bendición o genera maldición. Son dos cosas. A lo largo de la historia peruana, han habido muchos presidentes. Algunos han obrado con menor o mayor porcentaje de bien y otros con menor o mayor porcentaje de mal. Y esa acción ha traído de generación en generación en la vida de los peruanos o fatalidad, ruina y miseria, o bendición, abundancia y estabilidad. Una de las dos. Una vez yo puse en el Facebook que Dios no pone a los presidentes. Y alguien me respondió y me dijo: pastor, usted está totalmente fuera de lugar. La Biblia claramente dice que Dios es el que pone a las autoridades. Él pone y quita a las autoridades. ¿Cómo usted va a decir que Dios no las pone? No. Cuando uno lee las cosas así, sin el entendimiento y sin el contexto, sin el análisis, uno cree fácilmente, y muchas enseñanzas son dadas de manera superficial. Dios no pone las autoridades en un país democrático, porque para eso hay un pueblo que lo elige. Y hay autoridades que se han puesto a sí mismas a través de fraudes o a la fuerza. Dios no las puso. Pero Dios ha establecido la autoridad, que es muy diferente. En el sistema de Dios, de las normas, de la manera en que Dios gobierna, Dios ha establecido un sistema que es el sistema de la autoridad.
Por lo tanto, todo el que ingresa a ese sistema de autoridad establecida por Dios, la autoridad es establecida por Dios. Todo el que ingresa allí como quiera, sea a través de fraude, sea por la buena, por la legal o no, el que ingresa a ese sistema de autoridad se hace responsable automáticamente de las consecuencias, para bien o para mal. Pero no es que Dios las pone como en los tiempos antiguos. Dios no puso a los reyes de Egipto, ni a los césares de Roma, ni colocó a los bárbaros. Ellos tenían su propia política, su propio sistema, como hasta el día de hoy. Cada nación tiene su propio sistema, su propia forma. Y cada nación escoge sus autoridades como ellos creen conveniente. Salvo que haya una nación que clame por una autoridad. Hacemos excepción a la regla. Porque hay una nación clamando por una autoridad. Y espiritualmente mueven en favor la mano de Dios. Pero eso no lo vemos. Es muy raro. Para eso está la iglesia. Pero aún la propia iglesia está dormida en ese aspecto. La autoridad es el sistema. Es lo que Dios ha establecido, la autoridad. Es como decir el ejército peruano es la autoridad militar. El ejército. Usted no es del ejército, yo tampoco. Por lo tanto, no estamos dentro de esa autoridad. Pero el día que nosotros seamos parte del ejército, ya entramos a esa autoridad. Y si dentro de esa autoridad escalamos, llegamos a ser general o comandante general del ejército, las responsabilidades son mayores dentro de esa autoridad. Pero si no estamos allí, no representamos nada de esa autoridad. No somos parte de ese sistema. El sistema es la autoridad. Es como la medicina. Cuando usted llega a ser doctor, usted es un doctor en medicina, una autoridad en medicina. Lo que usted diagnostique y lo que usted aplique como receta va a traer o bendición o maldición a ese paciente, porque si le receta mal, si lo diagnostica mal, lo manda a la muerte. Pero si lo hace con las capacidades con las cuales usted está actualizado y en el cual usted está allí constantemente estudiando y considerando, y la experiencia y toda una serie de cosas lo hacen cada vez mayor en autoridad en esa profesión, los resultados serán benignos, los resultados serán buenos. Pero usted es una autoridad porque pertenece a ese sistema de los profesionales de la medicina. Y en cada profesión es igual. En cada sistema de cada obra humana es igual. ¿Cómo llegan allí? Algunos, por ejemplo, han llegado a ser médicos no porque estudiaron, porque coimearon, porque tuvieron un padrino, porque alguien intercedió y los pusieron, los graduaron sin saber nada. Pero son médicos reconocidos, tienen su certificado, su diploma de médico, no saben absolutamente nada, pero están allí como médicos, son graduados, constan en las actas de la universidad. Ese hombre o esa mujer que ingresó así sin saber nada, por cuestiones externas que lo ayudaron, entra al sistema de la autoridad de la medicina. Lo que haga con los pacientes, Dios se lo va a demandar,
¿Por qué creen que en cada profesión hay un juramento? ¿Por qué se juramenta? ¿Para qué? Porque el juramento es una garantía, al menos así se entiende, de que ese hombre va a obrar conforme a todos los lineamientos de esa profesión, en favor de aquellos que están bajo su responsabilidad. Cuando esa persona que no sabe nada ingresa y toma acción, amado hermano, esa persona va a ser demandada por Dios, por la autoridad que tiene. Igual un policía, igual un pastor. Por la autoridad que posee, Dios le va a demandar. Como dice, al que más se le da, más se le demanda. ¿Verdad? Es el sistema creado por Dios al que uno ingresa. Igual en la familia. Dios no te manda a ti a tener relaciones sexuales. Tú no te has casado, pero tú tienes relaciones sexuales y producto de esa relación sexual tienes un hijo, sin haberte casado. Tienes un hijo y te haces padre. Te haces automáticamente porque entras al sistema paterno y no estás casado. Todavía incluso puedes pensar que tienes opción a aceptar ese niño o a no aceptarlo. Como en tantos casos que se han visto de hombres que han negado a sus hijos. Ese no es mi hijo, es igualito a él, pero él dice, no es mi hijo. ¿Sabe Dios de quién será? Y lo niega. No le da la paternidad, no le da su firma, no se hace responsable. Pero para Dios, lo que Él decida, haga o deje de hacer, para Dios es irrelevante. Porque Él ingresó al sistema que Dios ha establecido de la familia. Él hizo un hijo y por lo tanto se convirtió en papá, le guste o no le guste. Y Dios le va a demandar por eso. Porque entró a un sistema de autoridad. Él no sabe dónde queda la punta de su nariz, pero hizo un hijo. Él no entiende nada de lo que es la responsabilidad de la familia, de lo que es asumir la responsabilidad de un hogar, de una esposa, de hijos, de tener un lugar. O sea, él no entiende de eso porque su vida es una vida de placer, de sexo, de droga, de borrachera, de baile, de discoteca, de paseo. Es su mundo. No entiende nada de responsabilidades. Él duerme hasta las 11, después que le pasa la borrachera y punto. Y después, si quiere, está con ella, después se consigue otra y después se consigue otra y así. Tiene sexo con una, con otra y con la otra y no le importa nada. Pero dentro de esa rutina, al mejor cazador se le va la paloma y tiene un hijo. Ingresó al área que Dios estableció como la responsabilidad familiar, en el cual el hombre es la cabeza. Y aunque él no lo entienda, y aunque él no lo sepa, y aunque él no considere nada de estas cosas, ingresó a ese sistema. Y Dios se lo va a demandar. Y lo que él determine ahora, como papá, va a generar bendición para esa criatura y para esa mujer, o maldición para esa criatura y para esa mujer. Dolor, llanto, sufrimiento, que es lo que vemos en el rostro y en el día a día de las madres solteras.
un doble esfuerzo de trabajo, velando por su hijo, por su hija, del cual el padre no se sabe dónde está. Pero esa mujer tiene ahora responsabilidades que por amor al hijo trabaja, se esfuerza, lucha, la familia le ayuda, le apoya, pero es un problema. No el hijo, sino la circunstancia que tiene. ¿Y por culpa de quién? De un hombre que no quiso asumir su responsabilidad. Responsabilidad establecida por Dios. Un hombre ingresa como presidente, hombre o mujer, por las circunstancias, las formas que sean, eso no significa nada. Legal o ilegal, pero está dentro. Como dice alguno, lo importante es entrar. Es como hay lugares donde un menor de edad no puede entrar. El menor de edad dice, hay que buscar la manera. Se disfraza, se esconde, se camufla, se mete dentro de un bolso, se mete por la ventana. No sé, la cuestión es que entró. El tema es que entró. ¿Cómo entró? No lo sé, pero entró. Y una vez adentro, ya tiene dominio de todo lo que hay adentro. Un hombre o una mujer entra a la presidencia de un país, legal o ilegalmente, eso no interesa. La cuestión es que ya está dentro, ya ejerce, está dentro del sistema. Y por lo tanto ahora Dios le va a demandar. Ahora es su responsabilidad. De lo que haga, será relevante o no, relevante para bien o para mal. Y eso es lo que vemos en cada nación. Dios, ¿qué ordena? Orar por las autoridades, por las eminencias. ¿Por qué? Porque están dentro de la autoridad. Y a veces esa autoridad es nefasta, pero Dios dice que hay que orar, porque está dentro, asumiendo una responsabilidad que Dios ha establecido. Dios estableció la autoridad. Por eso existen gobiernos, porque Dios fue el que la instituyó con el primer hombre y la primera mujer. Gobierna la tierra, le dijo. Llena y gobierna. Ahí empezó. Todos los regímenes que hasta ahora imperan en el mundo. Los gobiernos humanos pueden generar bendición o maldición. Y nosotros, cuando somos conscientes de esto, entonces asumimos también una responsabilidad de elección. ¿A quién elegimos? ¿Quién es la persona? ¿Por qué la elegimos? ¿Es que yo soy de ese partido? ¿Es que me cae bien? ¿Es que la mayoría dice que está bien? Y cada uno determina. Pero eso es una responsabilidad que Dios te va a demandar también. La Biblia dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Es decir, eligieron las tinieblas. Después lloran, se quejan, maldicen, pero ellos mismos lo eligieron. Porque sus obras
eran malas. Es muy importante eso. Los hombres eligieron las tinieblas porque sus obras eran malas. Porque aquel que está dentro del sistema del bien y dentro de la cubierta divina, su mente funciona. Su espíritu, su corazón, su alma funciona para el bien. Sabe escudriñar, sabe analizar y entender lo bueno y lo malo. Puede rápidamente discernir. Es una persona que no discierne y escoge porque su amigo, porque su amiga está ahí, porque fulano es su familiar, porque esto, y muchas veces hasta sabiendo de qué pie cojea, con antecedentes ya malignos, lo escoges. Eres tú quien lo escoges. Dios también lo va a demandar. ¿Y cómo lo demanda? Con las consecuencias. El sufrimiento de un país como el sufrimiento de Cuba, de Venezuela y del Perú, sean gobiernos dictatoriales o democráticos, no interesa. El aumento de la miseria, de la pobreza, la falta de educación, la falta de salud en un país, que no hay sistemas que puedan lograr calidad de vida en las personas y más bien se deteriora la nación, la humanidad de esa nación se va deteriorando, se va muriendo. Es el resultado de una visión equivocada, de una lección mala. Ese es el resultado. Por eso, el cristiano tiene dos objetivos. Ojalá las autoridades todas fueran cristianas. Ojalá un cristiano verdadero fuera presidente, fuera alcalde, fuera ministro, fuera de la defensa del país, fuera congresista. Ojalá ustedes, los jóvenes que tenemos, que cantan, que adoran a Dios, que sirven a Dios, ojalá pudieran tener esos cargos. Sería maravilloso. Apoyaríamos eso porque es un cristiano. ¿Pero a quiénes apoyamos? A los miserables, a los que están en el pecado, a los que están embarrados muchas veces con el narcotráfico, con la injusticia. Y están rodeados de gente igual a ellos. Y por ellos votamos. Por ellos entregamos nuestro corazón. Y tenemos un país como el que tenemos por eso. Alguno dirá, pastor, pero es que no hay. ¿Y sabe por qué no hay? Porque cuando un cristiano quiere intervenir, los mismos cristianos lo atacan. Los mismos cristianos le frenan. No te metas en la política. No hagas. Entonces, ¿quién va a estar? ¿Quién va a estar? Un delincuente. ¿Quién va a estar? Votamos entonces por el delincuente. Votamos por el corrupto, que sabemos que lo es. Algunos ya gobernaron y vuelven otra vez. Votamos por ellos. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos la mente de Cristo. No tenemos la mente de Satanás.
No tenemos la mente del mundo, tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo juzga a lo bueno, a lo correcto, no a lo malo. Pero Dios escoge a Abraham y dice: haré de ti una gran nación. Y forma la nación de Israel. Dios le entrega sus leyes. Y entonces Israel se desarrolla con un gobierno teocrático dirigido por Dios. Pero Israel rechaza a Dios y dice: no queremos ser gobernados así. Queremos un rey como tienen las demás naciones. No queremos depender de los profetas que nos digan lo que Dios quiere. Queremos ir a palacio de gobierno y hablar con el rey, verlo cara a cara, definir nuestros puntos. Con Dios no podemos hacerlo. Queremos un rey como tienen los demás. Y Dios le dijo: bien, ¿quieren un rey? Les voy a dar un rey. Y le dio a Saúl. Y después comenzaron a venir una sucesión de reyes, entre los cuales habían reyes buenos y reyes malos. Al final Israel se dividió por causa de estos reyes. Si Dios los hubiera gobernado, no se hubieran dividido nunca, pero se dividieron por causa de los reyes. Se dividieron. Y los reyes del sur con los reyes del norte estaban en pelea y una sucesión de reyes no gobernaron bien en la mayoría al pueblo de Dios. Luego apareció la cristiandad. Los judíos quedaron en stand-by. Cristo vino a los judíos y los judíos no le recibieron. Entonces a todos los que no eran judíos que creyeron en Él, los llamó hijos de Dios, pueblo de Dios. Por eso Pablo dice: nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Muy bien, ahora nosotros somos pueblo de Dios. En el Perú, el 14%, solo el 14% somos cristianos evangélicos. Y dentro de ese 14% están incluidos los adventistas, los testigos de Jehová, los mormones y todos los que se llaman a sí mismos cristianos. Todas las iglesias, sectas, todo involucrado, forman el 14% en el Perú de la población evangélica. Si reducimos ese porcentaje a los evangélicos que no somos de las otras denominaciones que he mencionado, seremos el 2, máximo el 3%. Poquísimo, un lunar. Eso es lo que somos. Pero ese poquito es el pueblo de Dios, al cual Dios respalda. El clamor mueve el brazo de Dios. La Biblia dice: si clamareis a mí, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Si mi pueblo se humillare y clamaren a mí. De hecho, ese fue una promesa para el pueblo de Israel. Nosotros la tomamos porque somos pueblo de Dios. Y por lo tanto, toda la herencia espiritual que Dios le había concedido a Israel ha pasado para nosotros. Por eso es que la tomamos. Porque de Israel vienen los pactos, la promesa, los profetas, los patriarcas, toda esa bendición
que era para Israel, ahora ha pasado a nosotros, que no somos judíos, pero que somos pueblo de Dios. Somos parte ahora de esa herencia. Por eso es que tomamos esos pasajes que le pertenecen a los judíos, lo tomamos para nosotros. En Jeremías 33:3 dice, clama a mí y yo te responderé. ¿A quién le está diciendo? Al pueblo judío específicamente, no le está diciendo al pueblo gentil. Pero nosotros lo tomamos como si nos estuviera diciendo a nosotros, porque esa promesa dada a los judíos ahora ha pasado a nosotros. ¿Entienden eso? Y por eso lo hacemos real. Somos el pueblo de Dios. Entonces, como pueblo de Dios tenemos dos objetivos. Porque tenemos que asumir nuestra responsabilidad de error. Si mi pueblo se humillare, nos humillamos y clamaren a mí, yo oiré desde los cielos y descenderé y sanaré su tierra. Somos el pueblo de Dios. Si vamos a votar por alguien, votemos por alguien que valga la pena. Pero es difícil. Ojalá haya un cristiano. De no ser el caso, buscaremos a alguien que según nuestro juicio como cristianos entendamos que pueda ser una bendición. Al menos cuando ingrese a la autoridad, al sistema de autoridad, haga más cosas buenas que malas. Y esta mayoría de cosas buenas va a repercutir en nuestro país, generando salud, trabajo, economía estable, libertad, etc. De lo contrario, seremos una nación venida menos, cada vez más y más. Y miren cuántas autoridades tiene un país. Presidentes, gobernadores regionales, alcaldes provinciales, alcaldes distritales. Y lo único que hacen es generar más y más y más atraso. Cada vez estamos más atrasados, cada vez quedamos más en la época de las cavernas, en la época de la carreta. No tengo nada contra los mototaxistas. Pero un mototaxi en una ciudad importante es una figura de atraso. No estoy diciendo que usted es una persona que porque tiene un mototaxi usted es un atrasado. No. Estoy hablando a nivel de gobierno. La gente se defiende. Es como ver a una persona que pone un plástico en el piso, en la vereda, y vende sus cositas. Eso es una representación del atraso de un país. Eso no se ve en un país desarrollado. Usted no va a ver nunca a nadie con una bolsa, un balay ahí en la calle. Para eso están los supermercados, para eso están las tiendas donde la gente va, donde hay playa de estacionamiento, donde hay aire acondicionado, donde hay calefacción, donde hay todas las condiciones. Ese es un país desarrollado. Por lo tanto, todo país, en el caso de Latinoamérica, que vemos vendedores ambulantes, que vemos un mototaxi, que vemos un hombre con un burrito y llevando atrás cosas, eso es una figura de un país subdesarrollado. ¿Y culpa de quién es? No es de la gente, que tienen responsabilidad en su voto, pero no es de la gente en sí, sino de los que gobiernan. Porque se supone que si alguien es nombrado un alcalde de una ciudad, un presidente, tiene, en caso de presidente, 5 años, para al menos corregir y sacarnos de ese atraso, detener ese atraso y más bien generar una tecnología de punta.
igual un alcalde. Pero no, vemos cada vez más pistas rotas, más basura, todo está igual. Una coladera cuando viene la lluvia, todo se destruye. Las pistas duran más que 2 meses. Es un atraso. Entonces tenemos 4 años menos, 4 años más de atraso. Se suman a 4 años más del próximo gobierno, después 4 años allá, tengo 20 años de atraso, o sea, 20 años con la misma pista rota. ¿Dios se puede agradar de eso? ¿Es la voluntad de Dios que eso pase? Entonces, los cristianos equivocadamente pensamos y decimos, bueno, pastor, pero es que nosotros no somos de este reino, nosotros somos de allá arriba, pero estamos en este mundo. Y tenemos deberes como ciudadanos, como padres de familia, tenemos deberes como autoridad, tenemos deberes. Y tenemos que cumplirlos ante Dios y ante los hombres. A veces espiritualizamos todo. No sé, a mí no me interesa si hace o no hace. Yo estoy esperando a mi Señor. Yo me voy con mi Señor allá ustedes. Pero luego tú mismo te quejas de que no te alcanza la plata porque todo está subiendo. Luego tú mismo te das una trompada ya contra el piso porque hay un huecazo que no te diste cuenta. Tú mismo ves a tus hijos en peligro porque hay una sociedad llena de violencia y tienes miedo de que vayan a asesinar a tu hijo, que le vayan a violar o que le vayan a asaltar, que le quiten esto, que le quiten lo otro. Ya no sabes cómo asegurar tu casa. Compraste un tremendo perro para cuidar y se robaron el perro. Pero ese es el resultado de ese pensamiento vacío de decir, no me interesa lo que pasa acá porque yo soy del cielo. Por supuesto que nuestro objetivo es irnos al cielo, pero mientras estemos en esta tierra, nosotros tenemos que trabajar, porque el que no trabaja no coma. Tenemos responsabilidades. Dios nos ha dotado de dones. El arte es un don, el arte de la música, el arte de la pintura, el arte de la poesía, el arte de pensamientos, de libros, de cosas que se escriben. Es un arte, es una bendición. ¿Dónde está ese arte que no se ve en el pueblo cristiano? ¿Dónde están esos escultores? ¿Dónde están esos maestros? Como en el tiempo antiguo, expertos en la madera, expertos en el cemento, expertos en el ladrillo, expertos en esto, en lo otro. ¿Dónde están esos expertos? No, a mí no me interesa lo que pase acá. Yo me voy con mi Señor. A mí sí me interesa lo que pasa acá. Porque yo lo veo, porque yo sufro. Porque yo no puedo estar tranquilo viendo cómo la corrupción, la violencia domina. No podemos estar tranquilos. Entonces tenemos que tener un discernimiento para saber a quién elegir. Y lo otro es, que es lo más importante, orar. El pueblo de Dios debe orar para votar, debe orar para elegir, debe orar para que Dios ponga a alguien, que levante a alguien. ¿Por qué la gente está contenta en El Salvador? ¿Quién es ese hombre? Cristiano. Ese hombre es cristiano, evangélico. Pero ningún cristiano evangélico puede denominarse evangélico en un gobierno, porque él no gobierna para los evangélicos, gobierna para todos. Pero es cristiano. ¿A quién invitó a orar para asumir el mando?
a un pastor evangélico. Entonces, ¿cómo está El Salvador? Bendecido. ¿No nos hace falta uno acá? ¿Un cristiano acá? ¿O quieres el corrupto? ¿Te vas a liar con el corrupto? Por eso, Dios escoge a Abraham. Como Dios instituye a Salomón. Como Dios estuvo con Daniel en Babilonia o con José en Egipto, gobernando. Hombres que Dios levantó. Hoy cumplimos un año más en nuestro país. Y en un análisis justo, no ha habido un avance significativo. La delincuencia impera. La corrupción impera. En todas sus instancias. El narcotráfico, siempre lo he dicho, desde años atrás, el que gobierna el Perú es el narcotráfico. Lo he declarado y lo seguiré declarando. El narcotráfico es el flagelo que gobierna el país. No lo ve, no se habla de ello, porque de eso se trata, pues. Si se hablara, no tendría eficacia. Pero son los que respaldan los grupos, tanto guerrilleros como políticos, son los que solventan a diferentes partidos políticos, por la cual hacen millonarias campañas. ¿Y cuál es el resultado? El que tenemos. Un resultado de miseria, una educación cada vez más pobre, un sistema de salud deplorable donde la persona está que se muere del dolor, no tiene plata para un médico particular, va al seguro y una cita de acá a 3 meses, y esto es. Eso es maldad. Eso es miseria moral, espiritual. Eso es desgracia. ¿Cómo es posible que un país cada año, los alcaldes en todo el Perú devuelven millones, le entregan 100 millones, 50 millones para hacer obras y ellos lo devuelven porque no tienen proyectos para hacer las obras? Y todos esos millones ni siquiera se pueden volver a usar, pasan al Tesoro Nacional, ya no se pueden tocar. Eso es maldad, eso es desgracia. Tenemos que orar. Tenemos que orar con inteligencia. Tenemos que decir, Señor, levántanos un Moisés. Levántanos un David, un Daniel, un José. Ten misericordia. Termino diciendo algo. Cuando el terrorismo estaba en todo su apogeo acá, y todo el Perú estaba en un desastre, hubo una reunión de todos los pastores en Lima, con todas sus iglesias en el Campo de Marte. Yo estuve presente en ese lugar. Invitaron pastores y evangelistas extranjeros, no para predicar. Fuimos al Campo de Marte, eran miles y miles de cristianos evangélicos, cada uno en grupos así, veníamos caminando por las calles hasta llegar a una concentración de multitudes, miles, en el Campo de Marte. Se hizo un tabladillo, ahí estaban todos los pastores, iban subiendo, cada pastor iba haciendo una oración. La consigna estaba basada en humillarnos ante Dios y pedir por el Perú.
Y se tomó como base ese texto: si mi pueblo se humillare y clamaren a mí, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Y basado en ese texto, todos los pastores se postraron de rodillas, y todas las iglesias, hermanos, sin excepción, ahí no había denominación, todos nos arrodillamos en el piso, todos lloramos, todos clamamos a Dios, que Dios tuviera misericordia del Perú, que Dios hiciera algo, que Dios interviniera. Al poco tiempo apareció un hombre que terminó con el terrorismo. Y yo no estoy exaltando a ese hombre, estoy exaltando la respuesta de Dios. Porque pudo haber sido él o cualquier otro, era a quien Dios en su misericordia, por amor a su pueblo que se ha humillado, Dios responde a ese clamor. No importa quién sea la persona. Y levantó al Perú de su desastre, de su desgracia. Fue Dios, no el hombre. Que después el hombre por su condición hizo lo que hizo, bueno, cuestiones del hombre. Pero voy al tema de que Dios respondió nuestro clamor. Ese flagelo, esa desgracia económica, esa hiperinflación, esas largas colas para buscar, hermano, un poco de azúcar, era terrible. Yo lo viví, endulzamos con caramelos, con gelatina, si es que había. Por eso, si Dios escogió a Abraham, porque Dios quiso formar una nación, Dios siempre ha querido formar una nación que le honre. Siempre Dios ha querido formar una nación donde haya un gobernante que le honre, que establezca su palabra como algo principal, no que las quite de los colegios, que se hagan oraciones. Puede sonar religioso, pero es que ese campo espiritual es vital, es importante. Usted puede llegar a ser profesional. Aquí tenemos hermanos profesionales, hombres y mujeres, son profesionales. Y ellos van a su centro de trabajo, pero ellos aman a Dios. Ellos adoran a Dios, ellos reconocen la palabra de Dios como su máxima autoridad y son bendecidos. Eso es lo que Dios quiere. Ojalá el próximo 28 de julio haya alguien puesto por Dios. Haya alguien que diga, iremos de la mano de Dios, como lo hizo este inglés llamado Cromwell. Un hombre que transformó Inglaterra. Inglaterra era una Inglaterra empobrecida, asaltada por una serie de naciones en la desgracia. Pero Oliverio Cromwell, si usted puede leer la historia, transformó, y él en su discurso dice, iremos de la mano de Dios. Como guía, como baluarte. Ojalá tengamos una autoridad que vaya de la mano de Dios. No del diablo, sino de Dios. Y esto es posible. Yo quiero hablar con la FRAPEL, la Fraternidad de Pastores de Lambayeque. Quiero mencionarle que podemos hacer esto en Chiclayo. Reunirnos todas las iglesias, orar, postrarnos ante Dios. Clamar por una autoridad. Que dignifique a Dios, que cambie, que tenga amor por su pueblo, que le entregue calidad de vida a la gente, que podamos tener otro ambiente. Dios lo quiere, porque los gobiernos humanos Dios los estableció.
La autoridad viene de Dios. El hombre no la creó, Dios se la dio. Y todo el que ingrese a esa autoridad se hace parte de ese sistema. Si lo hace mal, será juzgado. El mismo juramento lo dice, que Dios y la patria os lo demande. Porque así será. Y hoy, amado hermano, queremos orar por nuestro país. Queremos pedir a Dios por todos los peruanos. No importando de qué pueblo, de qué lugar, de qué región sea, si es selva, costa, sierra. No importa qué ideología política tenga, eso no nos interesa. Lo que queremos es orar para que Dios tenga misericordia de nuestro país. Y Dios se glorifique de una manera especial. Vamos a ponernos de pie. Cerramos nuestros ojos. Oramos. Amado Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra ha sido declarada. Tal vez algunos lo acepten, otros no. Pero le he hablado porque entiendo por tu palabra que es lo correcto. Vivimos en una sociedad engañada. Vivimos bajo autoridades que no tienen respeto ni temor tuyo. Vivimos ante legisladores que promulgan leyes que cada vez están en contra de tu palabra, apoyando matrimonios hombre con hombre, mujeres con mujeres, apoyando el aborto, creando desunión en las familias. Cada día aumenta la miseria, la pobreza. La enfermedad es parte ya que cada día aumenta y aumenta en la mayoría de los peruanos. Los sistemas de salud no funcionan. Las alcaldías no funcionan, los gobiernos regionales no funcionan. El gobierno peruano no funciona como tú quieres. La delincuencia, el terrorismo, la violencia cada vez aumenta. Los poderes principales que garantizan la seguridad del ser humano, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Policía Nacional, que son entidades que ejercen defensa sobre la ciudadanía, no funcionan, Señor. Cada día vamos de mal en peor. Nosotros somos tu pueblo. Sufrimos. Tenemos, Señor, consecuencias. No hay seguridad. Cada día hay más pobreza, Señor. No hay trabajo. Los salarios son bajos. Solo una minoría, a través de la explotación, de la injusticia, ellos se enriquecen. Tu palabra dice, Señor, que eres tú quien pones la autoridad, los gobiernos, para que los gobernantes sean parte de ese sistema que tú lo estableciste desde el principio. Te pedimos, Señor, por nuestro país que se desangra cada día que vemos las noticias, vemos muertes, asesinatos, decapitaciones, vemos tantos accidentes, tanta irresponsabilidad, tanta ignorancia. Te pedimos por nuestro país que tengas misericordia, que nos saques de esta condición, que levantes gobernantes, Señor, que tengan respeto y temor de tu nombre,
que entren al sistema del bien, que generen consecuencias benignas, Señor, que traigan alegría a las nuevas generaciones, a los niños. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia de nuestro país. Invocamos tu nombre, Padre. Pedimos tu asistencia, pedimos tu intervención. Por amor a tu pueblo, Señor. Perdona nuestras ofensas. Perdona nuestros pecados. Nos humillamos delante de ti. Te pedimos perdón por haber sido parte, Señor, tal vez, de toda esta miseria moral. Perdónanos y ayúdanos. Sálvanos, Señor. Extiende tu mano sobre todo el Perú. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, Padre. Amén y amén. Levanta tu mano y dale gracias a Dios. Dile: Señor, gracias. Tú oyes nuestra oración. Tú eres bueno para siempre. Es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Cristo. Gloria a Dios. Gloria al Señor, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a recoger